¿cómo estás? Bienvenido a tu clase de formulación y evaluación de proyectos. El día de hoy daremos seguimiento a la unidad Diagnóstico del entorno y desarrollo de la idea, con un tema de bastante interés para todos aquellos que decidimos ejecutar de manera formal un proyecto. Estoy hablando de la justificación. Además del planteamiento del problema que en el video anterior pudiste aprender a redactar, otro de los componentes que no pueden faltar en cualquier proyecto, tesis o investigación, precisamente es la justificación. Te platico que en este apartado de nuestro proyecto va a consistir en mencionar las razones que nos van a permitir poder explicar los motivos sólidos de por qué estamos llevando a cabo la investigación, cuyas razones deben de ser fundamentadas y sobre todo convincentes para los interesados en nuestro proyecto. Es importante que sepas que el proyecto lo iremos nutriendo a lo largo de este curso. Precisamente, en esta clase aprenderás en qué consiste y cómo es que se redacta la justificación, para que tu proyecto inicie bien hecho. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Pero, ¿de qué se trata la justificación? Castillo nos dice que consiste en fundamentar la importancia del problema que aborda el proyecto y la necesidad de realizar la investigación para hallar la solución al mismo. En esta se exponen las diferentes razones que ameritan hacer la inversión en tiempo, trabajo y recursos para llevar a cabo el proyecto. Es decir, aquí se esgrimen todos los argumentos requeridos para demostrar el por qué es preciso desarrollar la investigación propuesta. Muchachos, la redacción de la justificación es de suma importancia cuando nosotros queremos elaborar un proyecto de investigación, que es el tema precisamente que nos trae aquí. Apréndete que es a través de la justificación que nosotros vamos a poder tener esa oportunidad de poder enganchar al lector a que continúe interesado en explorar nuestro proyecto. Tal vez, y por qué no, a generar esa posibilidad de acceder a un financiamiento a causa de este. Es a través de la justificación que nosotros debemos de convencer al lector de los posibles resultados de nuestro trabajo y de la importancia que tiene nuestro proyecto. Es por eso que muchos autores precisamente llaman a la justificación como marketing del proyecto, porque literalmente es la manera que nosotros vamos a poder vender nuestro proyecto de investigación. Pero ¿cómo le hacemos para poder convencer a ese lector, a ese interesado en nuestro proyecto, para poder sustentar y justificar que nuestro proyecto vale la pena? Que es importante que se interese a quien vaya dirigido este proyecto en nuestro proyecto. Precisamente vamos a hablar de 4 criterios que nos van a permitir a nosotros poder redactar con facilidad esa justificación y que tenga esos elementos que son necesarios para poder nosotros sustentar lo que queremos decir acerca de este proyecto. Precisamente el primero habla acerca de la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Es decir, ¿para qué sirve nuestro proyecto? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios que me va a traer si yo realizo y llevo a cabo este proyecto? Los beneficios o la utilidad pueden ser tanto materiales como inmateriales. Por ejemplo, un nuevo producto, o a lo mejor un producto que ya existe pero que ya hemos mejorado, como lo hemos venido platicando. A lo mejor una nueva técnica, una nueva medicina con un mejor efecto, algo que ayude a prevenir el envejecimiento tal vez, una nueva terapia para controlar el estrés, la creación de un modelo matemático, nosotros que somos estudiantes, para resolver algún problema de ingeniería, en fin. Nosotros, compañeros, con lo que conocemos y sobre todo con lo que vamos a investigar, porque es necesario que nosotros investiguemos para darle sustento a esta justificación en fuentes reconocidas. Escucha bien, que sean fuentes reconocidas, porque es la manera de cómo tú vas a argumentar, vas a justificar o vas a defender que en la literatura hay evidencia de lo que dices acerca de eso que tú estás creando en tu proyecto, que sirve, que tiene una utilidad, que lo que dices, que eso que estás haciendo realmente funciona, que realmente tiene un provecho. Entonces, tiene que ser real y tú lo vas a plasmar y te vas a apoyar en la literatura y vas a mencionar en tu proyecto de dónde sacaste esa información, de qué fuente lo obtuviste.
Entonces es aquí cuando nosotros debemos de demostrar con esos fundamentos para qué sirve lo que yo estoy trabajando en esa formulación de mi proyecto. Y te vuelvo a repetir, no te olvides, si está tomando como referencia lo que dice un autor, es muy necesario que incluyas la cita bibliográfica, porque al incluir la cita bibliográfica, pues eso representa que lo estás haciendo con formalidad, que eres profesional al momento de redactar y sobre todo va a tener un mayor peso tu investigación porque estás demostrando de una manera sustentada en otras personas o en otros estudios previos que lo que dices realmente es cierto. La segunda, el segundo criterio, perdón, acerca de cómo redactar la justificación eh, son las implicaciones prácticas. ¿En qué consiste esto? ¿Ayudará a resolver algún un problema práctico? Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. ¿Qué queremos decir con esto, no? Es decir, si mi proyecto apunta a resolver un problema práctico, es decir, un problema que sea muy común para las personas. Por ejemplo, el estudio de los compuestos involucrados en una planta, se me ocurre, que a lo mejor sirva para tratar la diabetes. Entonces, a lo mejor estos compuestos pueden ser producidos y utilizados a mayor escala para el tratamiento de esta enfermedad. Sabemos que la diabetes es un problema de los problemas o enfermedades TOPS de las principales causas de muerte en el mundo. Entonces, el proyecto es un buen candidato precisamente para resolver un problema que aqueja a una gran cantidad de personas en el mundo. Entonces, eh, por lo tanto, este problema pues tiene implicaciones prácticas, ¿no? Es un problema muy común para la población. Número 3, otra parte que debe incluir en nuestra justificación es que tenga relevancia social, es decir, cuál es su relevancia para la sociedad, quiénes se beneficiarán con los resultados de mi investigación, de qué manera, de qué forma. En resumen, qué proyección social tiene. Siempre va a ser valioso resaltar en una justificación quiénes son los que van a poder sacar provecho de nuestra investigación. Es decir, debemos especificar quiénes, los habitantes de la ciudad de Los Mochis o toda la población de nuestro país, o todos los habitantes del mundo si estamos hablando de una enfermedad que se puede generalizar, como es el caso de la diabetes que acabamos de mencionar, o como la pandemia, la famosa pandemia COVID-19. ¿Quiénes? Si estamos hablando, por ejemplo, de que nuestro proyecto minimiza la fatiga y los trastornos musculoesqueléticos, en el caso de la ergonomía, que es una materia que llevamos en la carrera, si nosotros estamos llevando a cabo este estudio, ¿a quiénes beneficia? ¿A los estudiantes del Tecnológico de Los Mochis? ¿A alguna empresa en particular? Es decir, ¿a quién va dirigido mi proyecto y de qué manera, sobre todo de qué manera beneficia a ese grupo de habitantes? Echemos un vistazo ahora a nuestro cuarto criterio. Estamos hablando del valor teórico. ¿En qué consiste? Con la investigación, ¿será acaso que se logrará llenar algún hueco del conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿Pueden surgir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? Es decir, en uno o en dos párrafos, debemos sustentar si el proyecto del que estamos hablando nutre a la literatura o llena algún hueco en el conocimiento. Tal vez es un producto o un servicio al que estamos hablando nosotros que a lo mejor es muy novedoso o que no existe, que si yo busco en libros, si busco en revistas científicas, si busco en información en internet, me encuentre tal vez con escasa información o con nula información, es decir, que no encuentro absolutamente nada de eso que yo estoy proponiendo, de lo que estoy hablando en mi proyecto. Es decir, quizá yo tenga que mi proyecto dé la pauta a lo mejor para generar algún producto secundario o un producto que se puede generar a raíz de ese proyecto. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la explotación de los componentes de la planta que cura la diabetes, a lo mejor en el estudio de esos componentes, en los ensayos que haga o en los experimentos,
Resulta que a lo mejor puede aplicarse para generar medicamentos en la reducción de los niveles de colesterol, no sé, o de alguna otra enfermedad. Es decir, en esta parte debemos de especificar cuál es nuestra aportación al conocimiento. Si ese proyecto o la aportación que nosotros hagamos va a tener una utilidad al futuro, a lo mejor para proyectos posteriores, para estudios, investigaciones, tesis, en qué manera yo voy a aportar el conocimiento. Y en esta parte es cuando nosotros vamos a especificar esa aportación teórica al conocimiento o a la ciencia. Para que quede aún más claro los criterios que acabamos de mencionar, he redactado, a grosso modo, un ejemplo de cómo quedaría redactada nuestra justificación, suponiendo que el proyecto de investigación es el apego al tratamiento para la diabetes. El primer criterio que recordemos es para qué tenemos que especificar o redactar en nuestra justificación para qué sirve lo que nosotros estamos proponiendo en este proyecto. Entonces dice, un tratamiento intensivo y adecuado a la diabetes mellitus tipo 2 se relaciona con el retardo en la aparición y progresión de las complicaciones crónicas de la enfermedad, por lo que parece razonable recomendar un control estricto de su tratamiento. Se define apego al tratamiento como la conducta del paciente que coincide con la prescripción médica, en términos de tomar un medicamento, seguir las dietas o transformar su estilo de vida y la cita bibliográfica. El apego al tratamiento permitirá evaluar la evolución clínica del paciente y este podrá llevar a cabo una mejor calidad de vida y pueda desarrollar con mayor normalidad sus actividades cotidianas como alimentarse saludablemente, hacer ejercicio, entre otros beneficios. El paciente mejorará la respuesta del cuerpo a la insulina y esto conllevará a prevenir que desarrollen complicaciones. Te das cuenta que en estos dos párrafos a la vez estamos describiendo la problemática brevemente y estamos diciendo para qué sirve este proyecto que se está llevando a cabo acerca del apego al tratamiento para combatir la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿para qué sirve? Estamos demostrándolo en estos dos párrafos. El siguiente criterio que hace referencia a que tenemos que describir que corresponde nuestro proyecto a la solución de un problema práctico, un problema común. Demos lectura. La diabetes mellitus es una de las enfermedades muy común de mayor impacto sociosanitario, no solo por su alta prevalencia, sino también por las complicaciones crónicas que produce y por su elevada tasa de mortalidad. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad determinada genéticamente en la que el sujeto presenta alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, de las proteínas y grasas y una relativa absoluta deficiencia de secreción de insulina con grados variables de resistencia a esta. Entonces, estamos diciendo que la diabetes mellitus es un problema muy común que tiene un impacto sociosanitario en una población en general. Entonces, la diabetes mellitus todos lo conocemos. Si nosotros tratamos a través de este apego a este tratamiento, estaríamos solucionando un problema muy común que aqueja, perdón, a la población. Siguiendo con el tercer criterio es a quién beneficia y cómo beneficia, ¿sí? Esa aportación social que tiene ese proyecto. Entonces dice, asegurar un control en el tratamiento de la diabetes de acuerdo con los datos presentados por el sector salud en 2010, entre el 85 y 90% de los pacientes con diabetes mellitus son diabetes tipo 2, por lo que el apego al tratamiento es crucial para disminuir los índices de complicaciones o causas de muerte en México y el mundo. Aquí estamos especificando para quién va encaminado estos beneficios y la cita bibliográfica. Los primeros pasos del tratamiento permitirán al paciente mejorar sus niveles de glucosa y le permitirán aumentar la actividad física, mejorar la dieta y mantener un peso saludable. Una alianza terapéutica entre el paciente y el médico es necesaria para el éxito del tratamiento. Entonces estamos especificando a quién va dirigida y cómo es que va a ayudar a esta población o a este grupo en particular. Por último, decíamos que el cuarto criterio era la de la aportación teórica o la aportación a la ciencia que vamos a hacer con este proyecto, es decir, si es algo nuevo, si estamos aportando a la literatura, si hay información acerca de, y si no lo hay, cómo estamos aportando. Entonces, se considera un control adecuado a la diabetes mellitus tipo 2 cuando el valor de la hemoglobina glucosida a este valor se encuentra entre el 8 y 12%. La Asociación Estadounidense de Diabetes mellitus ha establecido los parámetros bioquímicos para el control de la enfermedad. Se estima que el valor normal es del 3 al 6% de este factor o de este atributo, pero debido a diferencias metodológicas de la técnica de medición, es responsabilidad del laboratorio estandarizar la clínica utilizada. No obstante, su uso no ha sido ampliamente difundido debido al desconocimiento por parte del médico de la ausencia de la estandarización de los resultados.
Por razones mencionadas, se considera importante identificar en el paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2 la frecuencia de no apego terapéutico, su correlación con control metabólico, así como aquellos factores de riesgo asociados con el fin de efectuar programas tendientes a modificarlos e incidir así en el control metabólico del paciente diabético. Es decir, que no hay una estandarización de los niveles normales en cuanto a esta prueba del valor de la hemoglobina glucosilada, ¿sí? Se dice que para poder controlar a una persona que tiene este padecimiento, los niveles de hemoglobina deben de estar entre el 8 y el 12%, siendo que los valores normales son del 3 y el 6%, pero actualmente no hay una estandarización de esas cifras, por lo tanto existe eh, desconocimiento por parte del personal médico y no hay una ausencia en la estandarización de resultados. Entonces, por estos motivos, es importante que se identifique en el paciente los niveles de esa prueba de hemoglobina glucosilada, HbA1c, para poder identificar ese tipo de pacientes y para poder definir cuál va a ser el protocolo o ese seguimiento que se le va a dar para el apego a su tratamiento. Entonces, se está identificando que en la literatura no existe una estandarización de esos niveles, tanto niveles normales como niveles de control de esa prueba de hemoglobina glucosilada. Por lo tanto, se intenta definir la estandarización de ese valor para identificar a aquellas personas que realmente están enfermas y en qué valores están para poder decidir cuál va a ser ese tratamiento o ese apego a ese tratamiento. Entonces, esa es la aportación al conocimiento a través de esos pasos. Es importante que sepas que no existe una receta como tal para elaborar la justificación, pero que a través de esos criterios nos van a permitir a nosotros pues decidir cuál va a ser ese rumbo que le vamos a dar a la redacción de esa justificación que, como acabamos de ver, tiene mucha relevancia en cuanto al interés que va a tener ese lector o esa persona interesada en nuestro proyecto. Y de una manera sustentada y bien estructurada vamos a poder nosotros definir cuál va a ser ese sustento teórico que le vamos a dar a nuestro proyecto, a nuestra investigación. Bien, hemos llegado al final de este video. Si tienes alguna duda acerca de lo que acabamos de ver, no dudes en contactarme. Tienes mi número y mi correo electrónico. Estoy a tu disposición. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.